Buenas tardes a todos, a todas, todos. Gracias por la invitación. Estoy contenta de poder estar acá, intercambiando con compañeras que vienen trabajando también la temática. Ahí va. Bueno, entonces un poco José me presentó, yo reitero algunas cositas. Soy militante de izquierda, en Democracia Socialista y en Quimeras, que es su frente de género. Soy feminista, soy lesbiana, soy egresada de la carrera de Historia de la UBA, soy primera generación de universitarias de la familia, hija de la escuela pública y formada en Historia Social con perspectiva de género. Y todas esas cosas juntas componen mi manera de acercarme al marxismo y al feminismo, que no es mía sola, sino que es un poco un enfoque colectivo que encontramos con mis compañeros y compañeras. Armé la intervención en dos partes. A grandes rasgos, en la primera me gustaría señalar algunas cuestiones en torno al marxismo que me entusiasman particularmente, porque no hay uno solo, hay muchos, y también señalar cuáles considero yo que han sido las lecciones importantes que el feminismo, que trató de dialogar o de interpelar al marxismo, le aportó a esa corriente de pensamiento, a esa teoría para la acción. Y en un segundo momento, para terminar, recupero algunas de esas cuestiones para pensar específicamente qué nos aporta el feminismo hoy para entender este momento neoliberal, conservador, como quieran llamarle, postneoliberal, le llaman algunos, no sé. Bien, entonces, bueno, arranco por sintetizar muy brevemente que estamos atravesando un momento bastante interesante, bastante particular y paradójico, en donde por un lado vemos crecer al feminismo en términos internacionales e internacionalistas, con un piso de sentidos comunes muy elevado en términos de demandas interseccionales, en términos de pensar trabajos, de pensarse llevando adelante huelgas. Y en paralelo, digamos, tenemos un recrudecimiento del neoliberalismo y de una avanzada derecha fascista o fascistoide como no conocíamos muchas de nosotras. Ahora, bueno, tal vez esto lo recupero sobre el final, pero digamos algunas autoras como Cinzia Arruzza incluso están diciendo que tal como está dándose la agenda del feminismo hoy y tal como están desplegándose las luchas contra el neoliberalismo hoy, es difícil distinguir dónde termina la ola feminista y dónde empieza la lucha de clases, ¿no? Y me gusta quedarme con esa idea. Pero bien, con todo esto en la cabeza, con este momento político tan particular que estamos atravesando, creo que es un lindo momento para juntarnos a hablar sobre marxismo y feminismo. Sobre todo porque para mí, en mi propia experiencia y en la de muchos compañeros y compañeras, lo que tienen de lindo y lo que tienen en común es que condensan a un mismo tiempo una teoría explicativa acerca de la realidad que te rodea y a la vez te interpelan de un modo subjetivo en donde de repente ya hay un velo que se te quita, ¿no? Hay una cierta cantidad de cosas que empezás a ver con los anteojos violetas y los anteojos rojos, que de repente es un viaje de ida y puede ser complicado subjetivamente, pero también está bueno porque también termina por brindarte herramientas para pensar colectivamente, para accionar colectivamente, tanto el feminismo como el marxismo. Y no hay un solo marxismo, como decía, como tampoco hay un solo feminismo. Y voy a intentar hacer un cruce que trate de soslayar por un ratito los divorcios. No porque los divorcios no sean importantes, y me gustaría señalarlos incluso. Estamos hablando de la consideración de la homosexualidad como desviación burguesa por parte de ciertas izquierdas en ciertos momentos de la historia, la consideración del feminismo como entretenimiento ocioso
burgués o clase mediero, partidos y organizaciones de izquierda que han alienado, marginado, sido hostiles abiertamente contra las disidencias y contra las mujeres de sus organizaciones, e izquierdas que no han aprendido de su propia historia y no han hecho autocrítica, ¿no? Por supuesto que ha habido honrosas excepciones y en ese sentido, por ahí recupero algo de lo que decía Gaby en la introducción, volver a pensar sobre el Frente de Izquierda Popular y sus cruces con el feminismo es una tarea interesante para quienes están haciendo historias de las izquierdas, volver a pensar los cruces entre el PST y el FLH, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Frente de Liberación Homosexual, son tareas importantes no solo para las izquierdas, sino también para el colectivo LGTB, ¿no? Bien. Entonces, si en efectos analíticos es útil distinguir entre capitalismo y cis heteropatriarcado, a mí me gustaba la idea de traerles hoy algo en torno a las compañeras que han teorizado sobre el sistema unitario, ¿no? Digamos, aquellas que entienden que la alianza, la imbricación, la interpenetración entre capitalismo y cis heteropatriarcado no es meramente contingente, no es azarosa y de algún modo se necesitan mutuamente para reproducir todo lo que tiene de horrible, degradante, explotador y opresivo el sistema. Entonces, volver sobre el marxismo que a mí me entusiasma, que tiene que ver por ahí con aquel marxismo que estuvo reflexionando a la luz de las enseñanzas de la posguerra, que recuperó experiencias que estaban teniendo lugar en términos de movimientos de liberación nacional, en términos de movimientos de liberación sexual, en términos de la segunda ola feminista. Marxismos que supieron ver la clase no como una cosa, sino como una relación y como un proceso, que vieron determinaciones económicas sin ser deterministas y que supieron recuperar cuánto de la clase está presente en las experiencias, en la cultura, en los valores y en las maneras de producir y de reproducir la vida cotidiana de las personas. Dicho esto, me gustaría detenerme en algunas cuestiones que ciertas autoras feministas, algunas también marxistas, otras interpretadoras del marxismo, aportaron en las últimas 2-3 décadas para que el marxismo pudiera tener mejores herramientas para pensar el capitalismo, o se ayornara, ¿no? Por un lado, una autora que ha estado muy en boga en estos últimos años, que es Silvia Federici, que sin embargo viene trabajando fuerte en torno al trabajo desde los años 70, ¿no? Una autora que nos ayudó a pensar que el trabajo doméstico no remunerado es trabajo, esa gran frase que cabe para el día de hoy, eso que llaman amor, es trabajo no pago, y que también en su libro El Calibán y la Bruja recupera muchas de las formulaciones de Marx para pensar los orígenes del capitalismo, la acumulación originaria, por ejemplo, y se anima a proponer que cualquier análisis de la acumulación originaria que no tenga en cuenta las relaciones de género y las relaciones de raza está incompleta. En ese sentido, ella va a plantear que es necesario pensar esa acumulación originaria también en términos de la expropiación de saberes de las mujeres, ella lo va a plantear en términos de la cacería de brujas en los siglos XVI y XVII, pero también en la expropiación de la posibilidad de controlar la propia natalidad en las mujeres, con la consiguiente configuración en los siguientes siglos de esferas separadas, públicas y privadas, una de ellas la privada feminizada, y con la configuración consiguiente también de roles de género heteronormados, ¿no? Y ahí también nos viene bien pensar, por ejemplo, en un autor gran crítico y gran pensador en torno al marxismo, que ha sido Foucault, para pensar cómo esa configuración de roles heteronormados también presupuso una norma y un desvío.
una norma y una patologización, una norma y una criminalización de identidades disidentes. Hay una autora que se llama Breni Mendoza que viene pensando también en términos de descolonización y de teorías decoloniales, y aporta también en qué medida la conquista y colonización de América implicó al mismo tiempo la reinvención de mujeres de acuerdo a códigos generizados occidentales, ¿sí? Al mismo tiempo que eran racializadas las personas en el Nuevo Mundo, no puedo hacer comillas porque estoy sosteniendo el micrófono, en el Nuevo Mundo, a su vez esa racialización implicó una engenerización bajo presupuestos diferentes al que venían imperando en esas sociedades originarias. Por otro lado, y esto es un salpicadito, es mi ensalada, pero bueno, así es lo que armé. Volviendo a autoras que piensan en el sistema unitario, Iris Young, que es el texto de Más allá del matrimonio infeliz, ella lo que va a decir es que un aporte que podría hacérsele a la teoría marxista, y de alguna manera vemos que vuelve fuerte en la agenda feminista que estamos construyendo hoy, es pensar en términos de división sexual del trabajo, ¿no? Y en esa línea pensar no solo en qué trabajos no remunerados continúan siéndoles endilgados a mujeres y a sujetos feminizados, sino también cómo en el ingreso al mercado laboral por parte de las mujeres, esa serie de atributos esencializados de las mujeres se volvió una moneda de cambio en el mercado, ¿no? Digamos, entramos al mercado laboral, como costureras, como trabajadoras sexuales, como cocineras, como cuidadoras. Y esto subsiste hasta el día de hoy. Y en ese sentido también pensar en términos de división sexual del trabajo, para pensar, por ejemplo, en qué medida las compañeras trans y travestis se insertan en el mercado laboral, nos sirve también para ver cuando se intersectan las opresiones, en qué lugar, qué trabajos violentos, precarios, mal remunerados pueden disputar quienes están más atravesadas por opresiones, ¿no? Y en ese sentido, por ahí es útil volver a pensar algunas cuestiones que trajeron justamente a aquellos compañeros y compañeras que desertaron de sus organizaciones de izquierda en los 60s y en los 70s. Esto es un fenómeno que se dio en distintos países en simultáneo, ¿no? Lo tenemos a Guy Hockenheim en Francia, lo tenemos a Héctor Anavitarte acá en Buenos Aires, tenemos las derivas de Perlonger adentro afuera del peronismo, tenemos compañeros italianos, tenemos a Monique Wittig en Francia también, y lo que me resulta interesante de las reflexiones de estos compañeros y compañeras es que intentaron también pensar el capitalismo en términos de política sexual. ¿Qué política sexual instala el capitalismo para subsistir, ¿no? En términos de la producción y la reproducción de la vida requiere de heteronorma. Y lo que estos compañeros en su momento, conceptuándose como movimientos de liberación sexual, aportaron para pensar fue justamente que el deseo homosexual en ese momento dado, en ese momento del capitalismo industrial fordista, podríamos decir, el deseo homosexual implicaba una ruptura con la norma que impugnaba el capitalismo, ¿sí? Sexo anal contra el capital, decían algunos, dicen algunos. Para terminar con este pequeño salpicadito, el neoliberalismo fue un gran asimilador de demandas postergadas en términos de derechos individuales liberales. Así fue como entre los años 90 y los años 2000 y un poquito más, los viejos colectivos de liberación sexual, devenidos colectivos LGTB, concretaron algunas demandas postergadas
muchas de ellas, como dicen algunos compañeros, fueron derechos baratos, ¿no? Derechos como el matrimonio, que en términos simbólicos pueden implicar muchas cosas, pero en términos de políticas públicas del Estado para con sujetos que por su disidencia sexual pueden estar más precarizados o precarizadas en el mercado de trabajo laboral, nos dice poco, ¿no? Nos sabe a poco. Es por esto que lo que autores que están pensando en esa clave nos aportan es justamente cómo lo que el neoliberalismo, aquel neoliberalismo que no se había vuelto tan facho como el actual, brindaba ahora la posibilidad de incorporar la disidencia a través del mercado, ¿no? Podías ascender socialmente y disputar una posición de privilegio en tanto que gay y lesbiana en la medida que fueras blanca, burguesa y urbana, ¿no? Esto sigue siendo válido en algún lugar también ahora. Ya cerrando, ¿estoy bien de tiempo? Ya, listo, buenísimo. Para ir cerrando, espero no haberlos mareado mucho, ¿qué herramientas nos da el feminismo, este feminismo que pensó en una posibilidad de interpelar al marxismo y ampliar los horizontes para entender mejor y combatir mejor al capitalismo? ¿Qué nos puede dar como herramienta para entender el momento neoliberal conservador que estamos viviendo hoy? Por un lado, las condiciones de precariedad laboral que hoy se experimentan como la norma, nos dan la pauta hasta qué punto la norma casi siempre se piensa en términos androcentrados, ¿no? Masculinos. Hablamos de precariado o de precariedad laboral instalada como norma porque perdimos la posibilidad de pensar en términos de varón proveedor, ¿no? Ahora, si pensamos en qué trabajos hemos hecho las mujeres sujetos feminizados en los siglos XIX y XX, tenemos que analizar justamente que esos trabajos han sido estructuralmente precarios, estacionales, entendidos como complementarios, mal remunerados o no remunerados. Y hay algo de este empoderamiento feminista que estamos viendo, que se toca tan de cerca y de manera tan interesante con las luchas de clase, que de alguna manera capaz es algo a analizar y ver a dónde nos lleva ese análisis. Porque lo que estamos viendo, nos dicen autoras como Cinzia Aruza, es que en los últimos meses hemos visto huelgas de trabajadoras de la limpieza en Escocia. Vemos acá un piquete en Nordelta por parte de las trabajadoras domésticas, vemos huelgas de mucamas de hotel en Cádiz. Entonces, tal vez haya algo de esta ola feminista entre trabajadoras precarias que sirva de inspiración para estas luchas que vamos a tener que dar en tanto que la norma precaria se sigue extendiendo. Poder recuperar las enseñanzas del Frente de Liberación Homosexual o del FAR en Francia y entender que la particular política sexual que despliega este momento de neoliberalismo conservador tiene un porqué, ¿no? La misoginia, la LGTB-fobia, el racismo presente en los discursos y en las políticas de los principales dirigentes políticos de derecha es consustancial a su proyecto político. Y habilitan a su vez la aparición de violencia civil y recrudecimiento de violencia policial. Y en ese sentido fortalecen ciertos espacios de oposición la idea de que podemos transar un poquito del feminismo y un poquito de la disidencia porque el enemigo es el fascismo, perdiendo de vista que la derecha es esta imbricación de política económica y política sexual. Y por último, como decía al principio, estamos viendo este momento paradójico, interesante, al que tenemos que prestar atención y donde tenemos que poner el cuerpo, en donde el feminismo gana espacios, gana en una construcción de sentido contrahegemónico y de alguna manera tenemos que seguir viendo hacia dónde nos lleva eso. Nada más. Gracias.